Cásate conmigo y los cuidaré. Al pronunciar esas palabras a la desconocida con un bebé recién nacido, el guerrero solitario que solo conocía guerras, polvo y sangre, resquebrajó su coraza de soledad y cambiaría sus destinos para siempre. Hola, mi querido amigo. Soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y cuéntame, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Un fuerte abrazo y disfruta la historia. El polvo se alzaba con cada paso del caballo, formando nubes rojizas que el viento arrastraba hacia el horizonte. Nayati llevaba 3 días cabalgando desde la frontera y el cansancio ya no era algo que sintiera en el cuerpo, sino una presencia constante, como una sombra adherida a sus huesos. Había cumplido su misión. El convoy de mercancías había llegado a salvo. Los bandidos habían huido después de ver su rifle apuntando desde la loma, y el patrón le había pagado en monedas de plata que ahora pesaban en su alforja. Pero el dinero nunca le había dado la sensación de logro que buscaba, solo el alivio momentáneo de saber que podría comprar provisiones, cartuchos y algunas semanas de paz antes de la siguiente guerra. El camino de tierra se extendía recto y vacío bajo el sol de mediodía. A ambos lados, el desierto mostraba su cara más dura: arbustos secos, piedras grises, cactus retorcidos que parecían garras saliendo de la tierra. Era un paisaje que Nayati conocía mejor que las líneas de su propia mano, un territorio que había recorrido tantas veces que ya no necesitaba mapas ni referencias. Sabía dónde encontrar agua, dónde evitar las serpientes de cascabel, dónde acampar sin ser visto. Pero esa tarde, mientras el calor apretaba y el caballo avanzaba con paso cansado, algo inusual llamó su atención. A lo lejos, junto a un mezquite solitario, había una figura tendida en el suelo. Desde la distancia, parecía un bulto de ropa abandonada, pero cuando se acercó un poco más, notó que se movía. Nayati frenó el caballo y entrecerró los ojos, observando con la cautela que le habían enseñado desde niño. Podía ser una trampa, un señuelo para emboscar a viajeros solitarios. Ya le había pasado antes, pero algo en la forma en que la figura se movía, con gestos torpes y desesperados, le hizo dudar. Desmontó sin hacer ruido, dejando el rifle listo contra el hombro, y se acercó con pasos lentos. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, vio que era una mujer joven, tendida de costado, con el rostro enrojecido por el sol y los labios agrietados. Tenía el cabello negro pegado a la frente por el sudor, y la ropa, un vestido sencillo de algodón, estaba cubierta de polvo y desgarrada en varios lugares. Pero lo que más le llamó la atención fue el bulto que sostenía contra su pecho, envuelto en una manta raída que alguna vez había sido blanca. El bulto se movió y soltó un llanto débil, entrecortado. Un bebé. Nayati se arrodilló junto a ella, bajando el rifle. La mujer abrió los ojos con esfuerzo y lo miró sin comprensión, como si estuviera viendo una aparición. Tenía los ojos oscuros y vidriosos, perdidos en algún lugar entre la conciencia y el delirio. «Agua», susurró ella con voz quebrada. Nayati no respondió. Fue hasta su caballo, sacó el odre de cuero y regresó junto a ella. Le acercó el agua a los labios, dejando que bebiera despacio, con cuidado de que no se atragantara. Ella bebió con desesperación, derramando parte del líquido por el mentón, y después cerró los ojos con un suspiro tembloroso. El bebé volvió a llorar, un sonido agudo y débil que cortaba el silencio del desierto. «El niño también necesita», dijo Nayati en español, señalando al bebé. Ella lo miró sin entender del todo, pero sus brazos se aflojaron y dejó que él tomara al pequeño. Nayati desenvolvió la manta con cuidado y vio un niño de pocos meses, con la piel enrojecida por el calor y el rostro arrugado de hambre y sed.
No sabía mucho de bebés, pero sabía lo suficiente para entender que éste estaba al borde de la muerte. «¿Cuánto tiempo llevan aquí?», preguntó mirando a la mujer. Ella tardó en responder, como si las palabras le costaran un esfuerzo físico. «No sé, 2 días, tal vez 3. ¿Y antes de eso?». «Caminando». Su voz era apenas un hilo. «Caminando desde el pueblo». Nayati observó el horizonte en todas direcciones. El pueblo más cercano estaba a 2 jornadas a caballo. A pie, con un bebé en brazos y sin provisiones, era una condena de muerte. Que hubieran llegado tan lejos era un milagro, o una terquedad que rozaba la locura. «¿Por qué?», preguntó, aunque ya imaginaba la respuesta. En esos pueblos pequeños, las razones siempre eran las mismas: vergüenza, rechazo, miedo. Ella cerró los ojos y no respondió. Nayati no insistió. Envolvió nuevamente al bebé y lo colocó con cuidado junto a ella. Luego se quedó ahí, en cuclillas, mirando a esa mujer y a ese niño que el desierto había escupido a sus pies. Podía seguir su camino, darles agua, algo de comida, indicarles la dirección del pueblo más cercano y marcharse. Era lo sensato. Él no tenía familia, no tenía casa fija, no tenía nada que ofrecer más allá de sus habilidades con el rifle y el rastreo. Su vida era moverse de un lugar a otro, cumplir contratos, cobrar y partir. No había espacio en esa existencia para una mujer desesperada y un bebé moribundo. Pero cuando se puso de pie y miró hacia el camino que lo llevaría de regreso a la aldea, algo se torció dentro de él. Una sensación incómoda, como una astilla clavada en un lugar donde no podía alcanzarla. Pensó en la cabana vacía que lo esperaba, en las noches frente al fuego sin más compañía que el viento y los recuerdos de batallas que ya no le emocionaban. Pensó en el silencio que lo seguía a todas partes, un silencio que antes le parecía cómodo y ahora le pesaba como una piedra. Se volvió hacia la mujer, que lo observaba con ojos cansados y desconfiados. «Cásate conmigo y yo los cuido», dijo. Las palabras salieron sin pensarlas, directas y sin adornos, como todo lo que decía. La mujer parpadeó, confundida, como si no hubiera entendido. «¿Qué?». «Cásate conmigo», repitió Nayati. «Yo los llevo a mi aldea, les doy casa, comida, protección, pero tienes que casarte conmigo». Ella lo miró durante un largo momento, y en sus ojos había algo más que desconfianza. Había miedo, cálculo, desesperación. Estaba midiendo sus opciones, y ambos sabían que no tenía muchas. «¿Por qué?», preguntó ella finalmente. Nayati se encogió de hombros. No tenía una respuesta clara ni para ella ni para sí mismo. Solo sabía que algo en esa escena, en esa mujer rota sosteniendo a un niño que no era suyo por sangre, pero sí por necesidad, lo había tocado en un lugar que creía muerto. «Porque puedo», dijo. No era una declaración de amor, no era una promesa de felicidad, era un hecho simple y duro, como todo en esa tierra. Ella podía aceptarlo o rechazarlo, pero ambos sabían que rechazarlo significaba morir ahí, bajo el sol, con el niño en brazos. Pasaron varios segundos antes de que ella asintiera, apenas un movimiento de cabeza. No era entusiasmo, no era esperanza, era rendición. «Está bien», susurró. Nayati la ayudó a levantarse, sosteniéndola del brazo mientras ella se tambaleaba. El bebé quedó entre ellos, un pequeño bulto tibio que no dejaba de llorar. Nayati lo tomó con cuidado, sorprendido por lo liviano que era, y lo acomodó contra su pecho mientras ayudaba a la mujer a subir al caballo. Ella se aferró a las crines con manos temblorosas, y él montó detrás, rodeándola con un brazo para sostenerla y al bebé con el otro. «¿Cómo te llamas?», preguntó mientras el caballo comenzaba a caminar. «Luna», respondió ella con voz débil. «Yo soy Nayati». Ella no dijo nada más.
Se dejó llevar, con la cabeza inclinada hacia adelante y los ojos cerrados. El bebé seguía llorando, pero más débilmente, como si el calor y el cansancio le hubieran quitado hasta las fuerzas para quejarse. Nayati apretó los labios y espoleó al caballo. Tenían un largo camino por delante, y el sol no perdonaba. La cabana apareció al caer la tarde, cuando el cielo ya empezaba a teñirse de naranja y púrpura. Estaba construida con troncos de mezquite y adobe, sencilla pero sólida, rodeada de arbustos de salvia y algunos nopales que crecían sin orden. No era grande, apenas 2 habitaciones separadas por una cortina de tela, pero estaba limpia y en buen estado. Nayati la había construido él mismo años atrás, en uno de esos períodos en los que pensó que tal vez podría sentar cabeza. Pero la idea nunca prosperó, y la cabana terminó siendo solo un lugar donde guardar sus cosas y dormir entre viajes. Ayudó a Luna a bajar del caballo y la llevó adentro. Ella caminaba con pasos torpes, como si las piernas no le respondieran del todo, y se dejó caer en un petate en cuanto estuvo dentro. El bebé había dejado de llorar, pero su respiración era irregular, entrecortada. Nayati lo dejó junto a ella y salió a buscar agua fresca del pozo que había cavado cerca de la cabana. Cuando regresó, Luna estaba despierta, mirando al niño con una expresión difícil de descifrar. No era exactamente ternura, pero tampoco indiferencia. Era algo más complicado, una mezcla de cansancio, miedo y una especie de resignación protectora. «Necesitas comer», dijo Nayati, dejando un cuenco de agua junto a ella, y el niño también. «No tengo leche», respondió Luna sin mirarlo. «Dejó de salir hace días». Nayati asintió. No sabía mucho de esas cosas, pero sabía que un bebé sin leche no duraría mucho tiempo. Tendría que buscar una cabra o hablar con alguna de las mujeres de la aldea que pudiera ayudar, pero eso sería mañana. Por ahora, lo importante era que ambos descansaran. «Hay caldo de venado en la olla», dijo, señalando el fogón apagado en la esquina. «Voy a calentarlo». Luna no respondió. Se quedó ahí, sentada en el petate, con el bebé en brazos y la mirada perdida en la pared de adobe. Nayati la observó de reojo mientras encendía el fuego y calentaba el caldo. Había algo en ella que le recordaba a los caballos asustados que había domado de joven, una tensión constante, una alerta permanente, como si esperara que en cualquier momento algo malo fuera a pasar. Cuando el caldo estuvo listo, le sirvió un tazón y se lo llevó. Ella lo tomó sin decir nada y bebió despacio, con los ojos cerrados. Nayati se sentó al otro lado de la habitación, lejos, para no incomodarla, y comió su propia porción en silencio. El único sonido en la cabana era el crepitar del fuego y la respiración trabajosa del bebé. «¿Cómo se llama?», preguntó Nayati después de un rato. Luna tardó en responder, como si la pregunta requiriera un esfuerzo mental que no tenía. «Aylan», dijo finalmente. «Es tuyo». Ella lo miró por primera vez desde que habían llegado, y en sus ojos había algo parecido a la rabia. «Sí». Nayati asintió y no preguntó más. No le importaba la historia completa. Todos en esa región tenían historias complicadas, cicatrices que no se mostraban, pero que marcaban cada gesto, cada palabra. Lo único que importaba era que estaban ahí, y que él había tomado la decisión de hacerse cargo. Esa noche, Luna durmió en el petate con Aylan junto a ella, envuelto en mantas limpias que Nayati había sacado de un baúl. Él se quedó afuera, sentado junto al fuego, mirando las estrellas. No sentía arrepentimiento, pero sí una extraña inquietud, como si hubiera abierto una puerta que no sabía a dónde conducía. Al amanecer, Nayati salió temprano a la aldea. Necesitaba hablar con Tsaje, una de las ancianas que conocía de hierbas y remedios. La encontró frente a su choza, moliendo maíz con un metate de piedra.
Ella levantó la vista cuando lo vio acercarse y frunció el ceño. «Regresaste», dijo sin emoción. «Traje a alguien», respondió Nayati directo. Tsae dejó de moler y lo miró con más atención. «¿Quién?» «Una mujer. Tiene un bebé. Necesitan ayuda». La anciana se limpió las manos en el delantal y se puso de pie con lentitud, apoyándose en un bastón de madera. «¿Qué clase de ayuda?» «El niño necesita leche y ella necesita comida, descanso. Las traje a mi cabana». Tsae lo observó con ojos entrecerrados, evaluando. «¿Es tu mujer?» «Sí». «¿Desde cuándo?» «Desde ayer». La anciana soltó un bufido algo entre risa y desaprobación. «¿Y el niño es tuyo?» «No». «Entonces, es de ella». «Eso es suficiente». Tsae lo miró durante un largo momento y después asintió lentamente. No era aprobación, pero tampoco rechazo. Era una aceptación práctica, como todo en la vida de la aldea. «Tráela esta tarde», dijo. «Veré qué puedo hacer». Nayati regresó a la cabana con una sensación de alivio. Luna estaba despierta, sentada en el petate con Aylan en brazos. El niño había dejado de llorar, pero su piel seguía enrojecida y sus ojos hundidos. No había mejorado, pero al menos no había empeorado. «Hay una mujer en la aldea que puede ayudar», dijo Nayati desde la puerta. «Vamos a verla esta tarde». Luna asintió sin mirarlo. Todavía no le hablaba más de lo necesario, y cada vez que él se acercaba, ella se ponía tensa, como si esperara un golpe. Nayati lo entendía. Había visto suficiente violencia en su vida para saber que la desconfianza no era paranoia, sino supervivencia. Por la tarde la llevó a la aldea. Caminaron despacio, con Luna sosteniendo a Aylan contra su pecho y Nayati unos pasos adelante, abriendo camino. Cuando llegaron a la choza de Tsae, varias mujeres ya estaban reunidas allí, mirándolos con curiosidad apenas disimulada. Tsae salió a recibirlos y observó a Luna de arriba abajo, sin decir palabra. Después miró al bebé y chasqueó la lengua. «Está débil», dijo. «Necesita leche de cabra y hierbas para la fiebre». Luna asintió, sin hablar. Tsae le hizo un gesto para que entrara, y las dos desaparecieron dentro de la choza. Nayati se quedó afuera, junto a un grupo de hombres que lo observaban con expresiones variadas, algunos con curiosidad, otros con desaprobación. «Oímos que te casaste», dijo uno de ellos, un hombre mayor llamado Chato. «Así es. ¿Y el niño?» «Es de ella». Chato asintió lentamente. «La gente va a hablar». «Que hablen». No hubo más conversación. Los hombres se dispersaron, volviendo a sus tareas, y Nayati se quedó solo, esperando. Dentro de la choza podía escuchar las voces de Tsae y Luna, aunque no distinguía las palabras. Después de un rato, salieron. Luna traía una bolsa de tela con hierbas y un pequeño frasco de vidrio con leche de cabra. «Dale esto cada pocas horas», dijo Tsae, señalando el frasco. «Y prepara un té con estas hojas 3 veces al día». Luna asintió y murmuró un agradecimiento casi inaudible. Tsae la miró con algo parecido a la compasión. «Eres bienvenida aquí», dijo, «pero tendrás que trabajar. Nadie come gratis». «Trabajaré», respondió Luna firme. Nayati sintió algo parecido al respeto. Esa mujer había estado al borde de la muerte ayer, y hoy ya estaba negociando su lugar en un mundo nuevo. Tenía agallas. De regreso a la cabana, Luna caminó en silencio, pero su paso era un poco más firme, su mirada un poco más clara. Cuando llegaron, preparó el té siguiendo las instrucciones de Tsae y le dio al niño unas gotas de leche de cabra con un trapo limpio. Aylan tosió al principio, pero después comenzó a succionar con avidez. Era la primera vez en días que comía algo sustancioso. Esa noche, Luna habló por primera vez sin que Nayati le preguntara. «¿Por qué lo hiciste?», dijo desde el petate, con la voz baja pero clara. Nayati estaba junto al fuego, afilando su cuchillo. Levantó la vista. «¿El qué?»,
Traernos aquí, casarte conmigo, no nos conoces. Él se encogió de hombros. No necesito conocerte para saber que necesitabas ayuda, pero podrías habernos dejado ahí. Podría, admitió. Pero no lo hice. Luna lo miró durante un largo momento, y en sus ojos había algo que no había estado antes. Una chispa de curiosidad, tal vez de esperanza. ¿Y ahora qué?, preguntó. Ahora, dijo Nayati, volviendo a su cuchillo. Vivimos. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en algo parecido a una rutina. Luna pasaba las mañanas en la aldea, ayudando a Tsaje con las hierbas, aprendiendo a distinguir las que curaban de las que mataban. Al principio, las mujeres la trataban con una mezcla de curiosidad y desconfianza, pero cuando vieron que no venía a tomar, sino a dar, que trabajaba sin quejarse y que tenía manos hábiles para mezclar remedios, comenzaron a aceptarla, no con entusiasmo, pero sí con una especie de reconocimiento práctico. Aylan mejoró poco a poco. La leche de cabra y las hierbas de Tsahe hicieron su trabajo, y el niño empezó a ganar peso, a llorar con más fuerza, a mirar alrededor con ojos más despiertos. Luna lo cargaba a todas partes, envuelto en una manta que había tejido con lana que Tsahe le había dado a cambio de trabajo. El niño se había convertido en su sombra, y ella en su ancla. Nayati seguía yendo y viniendo, aceptando trabajos de escolta, rastreo, protección, pero ahora, cuando regresaba, había algo esperándolo. Una cabana con luz adentro, el olor de comida cocinándose, el sonido del bebé balbuceando. No era mucho, pero era más de lo que había tenido en años. Una tarde, mientras Luna preparaba tortillas sobre el comal, Nayati entró con un pequeño bulto envuelto en tela. Lo dejó sobre la mesa sin decir nada. —¿Qué es? —preguntó Luna, limpiándose las manos en el delantal. —Ábrelo. Ella lo miró con desconfianza, pero desenvolvió el bulto. Adentro había un rebozo nuevo, de un azul oscuro con bordados en los bordes. Era sencillo, pero bien hecho. Luna lo tocó con cuidado, como si fuera algo frágil. —¿Para mí? —Sí. —¿Por qué? Nayati se encogió de hombros. —Porque el tuyo está roto. Luna lo miró durante un largo momento, y después bajó la vista al rebozo. Sus dedos acariciaron los bordados, siguiendo las líneas con una delicadeza que Nayati no le había visto antes. —Gracias —murmuró. Esa noche, por primera vez desde que había llegado, Luna se sentó junto a él frente al fuego. No hablaron mucho, pero la distancia entre ellos ya no era tan grande. Aylan dormía en su canasta, respirando con calma, y el crepitar de las llamas llenaba el silencio de una manera que no resultaba incómoda. —¿Sabes lo que la gente dice de mí? —preguntó Luna de repente. Nayati la miró de reojo. —No. Dicen que soy deshonrada, que traje vergüenza a mi familia. ¿Y es cierto? Ella soltó una risa amarga. Depende de cómo lo veas. Mi padre me echó de la casa cuando supo que estaba embarazada. Dijo que había manchado el apellido de la familia. ¿Y el padre del niño? Luna apretó los labios. Se fue cuando se enteró. Prometió que se casaría conmigo, que me cuidaría, pero cuando le dije que estaba esperando un hijo, desapareció. Ni siquiera se despidió. Nayati sintió una punzada de rabia. Conocía a hombres así, cobardes que huían de sus responsabilidades y dejaban que otros cargaran con las consecuencias. Había visto suficientes historias como esa para saber que Luna no era la primera, ni sería la última. —¿Cómo se llama? —preguntó. —Raúl. Nayati grabó el nombre en su memoria. No sabía si alguna vez se cruzaría con ese hombre, pero si lo hacía, tendría algunas palabras para él. —¿Y tu padre? —preguntó después de un momento. Luna miró al fuego. —Don Silvio. Es comerciante en el pueblo. Rico. Respetado. Todo lo que le importa es su reputación. —¿Y tu madre? Murió cuando yo era niña.
Luna se abrazó las rodillas. A veces pienso que si ella estuviera viva, las cosas habrían sido diferentes. Ella no me habría echado. Nayati asintió. No había mucho que decir. Cada quien cargaba con sus muertos de la manera que podía. ¿Y tú?, preguntó Luna, volteando a mirarlo. ¿Por qué no tienes familia? Nayati tardó en responder. No le gustaba hablar de eso, pero sentía que le debía algo a cambio de lo que ella había compartido. Tuve una, dijo finalmente. Hace mucho tiempo. Mi madre murió cuando yo era joven. Mi padre cayó en una batalla contra los soldados. No tengo hermanos, o si los tengo, no sé dónde están. ¿Y nunca te casaste? No. ¿Por qué? Nayati se encogió de hombros. Porque pensé que no necesitaba a nadie. Creí que era más fácil estar solo. ¿Y ahora? Él la miró. Ahora no estoy solo. Luna sostuvo su mirada durante un momento y después bajó los ojos. Había algo en su expresión que Nayati no supo descifrar, pero no preguntó. Había aprendido que algunas cosas se revelaban con el tiempo, y presionar solo servía para alejarlas. Pasaron varias semanas más antes de que Luna empezara a relajarse de verdad. Dejó de sobresaltarse cada vez que Nayati entraba a la cabana. Dejó de vigilar cada uno de sus movimientos con ojos de animal acorralado. Empezó a hablar más, a compartir pequeñas cosas. Una historia que había escuchado en la aldea, una receta que Tsaje le había enseñado, una preocupación sobre Aylan que la mantenía despierta por las noches. Una tarde, mientras ella remendaba una camisa de Nayati, él le preguntó algo que había estado rondando su mente. ¿Tienes miedo de mí? Luna levantó la vista sorprendida. ¿Por qué preguntas eso? Porque a veces parece que sí. Ella bajó la camisa y lo miró con una expresión difícil de leer. Al principio sí. Pensé que me habías traído aquí para cobrarte el favor de alguna manera. Nayati asintió. ¿Y ahora? Ahora sé que no eres ese tipo de hombre. ¿Cómo lo sabes? Luna se encogió de hombros. Porque has tenido muchas oportunidades y no has hecho nada. Porque me tratas con respeto. Porque cuidas de Aylan como si fuera tuyo. Nayati sintió algo cálido en el pecho, algo que no sabía nombrar. No era amor, todavía no, pero era algo parecido. Era el inicio de una confianza que podía convertirse en algo más si se le daba tiempo. Aylan es mío, dijo con firmeza. Tal vez no por sangre, pero sí por elección. Luna lo miró con ojos brillantes y después asintió. No dijo nada más, pero no necesitaba hacerlo. Algo había cambiado entre ellos, algo pequeño pero importante. Esa noche, cuando Aylan se despertó llorando, Nayati fue quien se levantó. Tomó al niño con cuidado, lo meció en sus brazos y le cantó una canción en lengua apache que su madre le había enseñado hacía mucho tiempo. El niño se calmó poco a poco, mirándolo con ojos grandes y curiosos, y después se quedó dormido contra su pecho. Luna lo observaba desde el petate, con una expresión que Nayati no había visto antes, algo parecido a la ternura. Los meses pasaron con una lentitud que a veces parecía eterna y otras apenas perceptible. Aylan creció. Dejó de ser ese bebé pálido y débil que Nayati había encontrado en el desierto y se convirtió en un niño gordito y risueño que gateaba por la cabana persiguiendo lagartijas imaginarias. Balbuceaba palabras a medias, mezclando español y apache según lo que escuchara, y se reía con una risa que llenaba la casa de una alegría que ninguno de los dos adultos había conocido antes. Luna seguía trabajando en la aldea. Ya no era la extraña, la mexicana de la que todos desconfiaban. Se había ganado un lugar, no con palabras, sino con hechos. Cuando alguien enfermaba, era a ella a quien llamaban primero, antes incluso que a Tsahe.
Sabía preparar cataplasmas para las heridas, tés para el dolor, ungüentos para la fiebre. Tenía manos suaves y pacientes y una forma de hablar que calmaba hasta a los niños más asustados. Nayati también había cambiado, aunque no de una manera que pudiera verse fácilmente. Seguía aceptando trabajos, seguía saliendo a proteger convoyes y rastrear bandidos, pero ahora regresaba más rápido. Ya no se quedaba bebiendo en las cantinas después de cumplir una misión, ni buscaba peleas para descargar la adrenalina. Volvía directo a la cabana, donde Luna lo esperaba con comida caliente y Aylan con los brazos extendidos, gritando algo que sonaba vagamente a pa. Una tarde, mientras Nayati reparaba el techo de la cabana, Aylan se acercó gateando y se aferró a su pierna. El niño lo miraba con esos ojos grandes y oscuros, llenos de una confianza absoluta, y después soltó una palabra clara y directa: «Papá». Nayati se quedó inmóvil. Luna, que estaba lavando ropa cerca del pozo, también se detuvo. Los dos se miraron durante un largo momento, sin saber qué decir. «¿Lo escuchaste?», preguntó Luna, con la voz ahogada. Nayati asintió. No podía hablar. Algo se había roto dentro de él, algo que había mantenido cerrado durante años. Se agachó, tomó a Aylan en brazos y lo levantó en el aire. El niño se rió encantado y volvió a decir: «Papá, papá». Luna se acercó, limpiándose las manos en el delantal. Había lágrimas en sus ojos, pero estaba sonriendo. «Eres su papá», dijo con suavidad. «Siempre lo has sido». Nayati miró al niño, después a ella y asintió. No necesitaba palabras. Ese momento lo había dicho todo. Pero no todos en la aldea estaban contentos con la situación. Koa, un pariente lejano de Nayati, había estado observando con creciente resentimiento. Koa era unos años menor, ambicioso, ávido de poder y tierras. Siempre había envidiado la posición de Nayati, su reputación como guerrero, el respeto que le tenían los ancianos, y ahora, viendo cómo Nayati construía una familia con una mujer mexicana y un niño que no era suyo por sangre, vio una oportunidad. Empezó a sembrar dudas en conversaciones casuales. Decía que Nayati estaba perdiendo su filo, que se había ablandado, que una familia era una debilidad que un guerrero no podía permitirse. Insinuaba que los hijos de Luna no deberían tener derecho a las tierras de la familia, que eran mestizos, sin raíces verdaderas en la aldea. Nayati no le prestaba atención al principio. Había escuchado murmuraciones toda su vida y había aprendido a ignorarlas. Pero cuando los rumores empezaron a afectar a Luna, cuando vio cómo algunas mujeres la miraban con recelo renovado, supo que tenía que hacer algo. Una tarde, reunió a los hombres principales de la aldea en el claro donde se tomaban las decisiones importantes. Koa estaba ahí, con una sonrisa apenas disimulada, esperando su momento. «He escuchado lo que se dice», comenzó Nayati, con la voz tranquila pero firme, «que mi familia no pertenece aquí, que Aylan no tiene derecho a nada porque no lleva mi sangre». Koa se enderezó, listo para intervenir, pero Nayati levantó una mano. «Déjenme terminar. Es cierto que Aylan no nació de mí, pero lo encontré cuando estaba muriendo en el desierto. Lo alimenté, lo cuidé, lo crié, y cuando dijo su primera palabra me llamó papá. No porque se lo enseñaran, sino porque así me ve». Hizo una pausa mirando a cada uno de los hombres a los ojos. «En nuestra tradición, la familia no se define solo por sangre. Se define por lealtad, por sacrificio, por estar presente cuando más se necesita. Yo elegí a este niño como mi hijo, y él me eligió a mí como su padre. Eso es más fuerte que cualquier lazo de sangre». Hubo murmullos de asentimiento. Algunos de los ancianos asintieron con la cabeza, recordando viejas historias de adopciones y familias formadas por elección más que por nacimiento. Koa no se rindió tan fácilmente. «¿Y qué pasa cuando tengamos que decidir sobre las tierras?».
Los hijos de una mexicana van a heredar lo que nuestros ancestros construyeron. Mis hijos, corrigió Nayati, con un filo en la voz, heredarán lo que yo construya, y si eso molesta a alguien, puede venir a decírmelo a la cara en lugar de murmurar a mis espaldas. Koa apretó la mandíbula, pero no respondió. Sabía que Nayati no estaba haciendo una amenaza vacía. En un enfrentamiento directo no tendría ninguna oportunidad. La reunión se disolvió sin llegar a ninguna conclusión definitiva, pero el mensaje había quedado claro. Nayati no iba a renunciar a su familia, y quien intentara separarlos tendría que pasar sobre él primero. Esa noche, cuando le contó a Luna lo que había pasado, ella lo miró con una mezcla de gratitud y preocupación. «No quiero causarte problemas», dijo en voz baja. «No me los causas», respondió Nayati. «Koa es el problema, no tú. ¿Y si tiene razón? ¿Y si Ayla no debería heredar nada?» Nayati la tomó de las manos, obligándola a mirarlo. «Aylán es mi hijo, y cualquier hijo mío heredará lo que me corresponde. No me importa lo que diga Koa o cualquier otro». Luna parpadeó, luchando contra las lágrimas. «¿Por qué haces esto? ¿Por qué luchas tanto por nosotros?» Nayati la miró durante un largo momento antes de responder. «Porque ya no estoy solo, y no quiero volver a estarlo». Fue la declaración más cercana al amor que había hecho en su vida. No era poesía, no era promesas grandilocuentes, era simple, directa, honesta. Y para Luna fue suficiente. Se inclinó hacia adelante y, por primera vez desde que se habían conocido, lo besó. Fue un beso breve, casi tímido, pero cargado de un significado que ambos entendieron sin necesidad de palabras. Cuando se separaron, Nayati la abrazó y Luna se dejó sostener. Aylán dormía en su canasta, ajeno a todo, respirando con calma, y por primera vez en mucho tiempo, los tres se sintieron como lo que eran, una familia. El invierno llegó con vientos fríos que bajaban de las montañas y hacían crujir los troncos de la cabana. Nayati pasó semanas reforzando las paredes, tapando grietas con barro fresco, asegurándose de que el fuego nunca se apagara. Luna tejió mantas gruesas con lana que había trocado en la aldea y preparó conservas de todo lo que pudo encontrar. Chiles secos, frijoles, carne ahumada. Aylán, ya caminando con pasos tambaleantes, corría por la cabana envuelto en pieles, riendo cuando Nayati lo levantaba en el aire y lo hacía volar como un pájaro. Fue durante ese invierno cuando Luna se dio cuenta de que estaba embarazada. Al principio no estaba segura. Su cuerpo había cambiado tanto en los últimos meses que no sabía si lo que sentía era enfermedad o algo más. Pero cuando las náuseas comenzaron a llegar cada mañana, cuando sus pechos se volvieron sensibles y su vientre empezó a redondearse levemente, supo que era cierto. Se lo dijo a Nayati una noche, después de que Aylán se durmiera. Él estaba sentado junto al fuego, afilando su cuchillo como siempre hacía antes de dormir. Luna se sentó a su lado, con las manos entrelazadas sobre el regazo, buscando las palabras correctas. «Estoy esperando un hijo», dijo finalmente sin rodeos. Nayati dejó de afilar. Levantó la vista lentamente, como si necesitara procesar las palabras antes de entenderlas. «¿Estás segura?» «Sí». Pasó un largo momento de silencio. Luna esperaba alguna reacción, sorpresa, alegría, miedo. Lo que no esperaba era la expresión que apareció en el rostro de Nayati. Era algo entre asombro y una ternura profunda que nunca le había visto. «Un hijo», repitió, como si necesitara decirlo en voz alta para creerlo. Luna asintió. «Nuestro hijo». Nayati dejó el cuchillo a un lado y la tomó de las manos. Las suyas eran ásperas, callosas, marcadas por años de trabajo duro, pero su toque era suave. «Voy a ser padre», dijo, y había algo de maravilla en su voz. «Ya lo eres»,
respondió Luna con una sonrisa. Aylan es tu hijo. Pero este será diferente. Este llevará mi sangre. Luna sintió una punzada de miedo. ¿Eso significa que Aylan será menos importante para ti? No. La respuesta fue inmediata, firme. Nunca. Pero significa que nuestra familia va a crecer. Y eso me hace feliz. Luna sintió que algo se relajaba dentro de ella. Había temido que el embarazo cambiara las cosas, que Nayati empezara a ver a Aylan de manera diferente. Pero ahora sabía que sus miedos eran infundados. El embarazo fue difícil. Luna trabajaba en la aldea tanto como podía, pero había días en que el cansancio la vencía y tenía que quedarse en la cabana, descansando. Nayati se hacía cargo de todo. Cocinaba, limpiaba, cuidaba de Aylan. No se quejaba, no pedía ayuda, simplemente lo hacía. Tsae la visitaba regularmente, trayendo hierbas para aliviar las náuseas y calmar los dolores de espalda. Las mujeres de la aldea también empezaron a ayudar, trayendo comida, ofreciéndose a cuidar de Aylan mientras Luna descansaba. Ya no era la extraña, era una de ellas. El niño nació en primavera, cuando los campos comenzaban a reverdecer y las flores silvestres pintaban el desierto de colores. Fue un parto largo y doloroso, pero Luna lo soportó con una fortaleza que dejó a Tsae impresionada. Nayati estuvo afuera todo el tiempo, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado, con Aylan en brazos tratando de calmarlo, mientras dentro de la cabana Luna luchaba por traer una nueva vida al mundo. Cuando finalmente escuchó el llanto del bebé, sintió que el mundo se detenía. Tsae salió con el niño envuelto en una manta, limpio y llorando con fuerza. «Es un varón», dijo con una sonrisa, «fuerte y sano». Nayati tomó al bebé con manos temblorosas. Era tan pequeño, tan frágil, que tuvo miedo de romperlo. Pero cuando el niño abrió los ojos y lo miró, sintió que algo se completaba dentro de él. «¿Cómo lo llamaremos?», preguntó Luna desde adentro con voz cansada pero feliz. Nayati miró al bebé, después a Aylan, que lo observaba con curiosidad, y sonrió. «Naalnish», dijo, «como mi abuelo». Luna asintió. «Naalnish es un buen nombre». Los meses siguientes fueron una mezcla de agotamiento y alegría. Nayati seguía trabajando, pero ahora tenía que mantener a una familia más grande. Luna se recuperó lentamente del parto, ayudada por las hierbas de Tsae y la paciencia de las mujeres de la aldea. Aylan, que al principio sintió celos del bebé, pronto se convirtió en un hermano mayor protector, insistiendo en ayudar a cargarlo, en cantarle canciones inventadas, en compartir sus juguetes. La vida en la cabana se volvió más compleja, más ruidosa, más llena, pero también más rica. Nayati descubrió que el caos de una familia grande tenía su propia belleza, su propio ritmo. Las noches ya no eran silenciosas, sino llenas de llantos y risas, de conversaciones susurradas y canciones de cuna, y aunque a veces extrañaba la tranquilidad de su vida anterior, sabía que nunca volvería a ella. Fue durante este tiempo cuando Raúl reapareció. Llegó un día al pueblo donde Luna había nacido, buscando información. Había escuchado rumores de que ella estaba viva, que se había casado con un guerrero apache, que tenía una familia. Al principio no le importó, pero cuando supo que Aylan estaba creciendo sano y que Nayati era respetado tanto en la aldea como en los pueblos cercanos, vio una oportunidad. Si ese niño era suyo por sangre, razonó, podría reclamar derechos sobre él. Podría exigir una compensación, tal vez tierras o dinero. Los apaches tenían recursos, y si Luna se había casado con uno de ellos, tal vez había algo que pudiera aprovechar. Llegó a la aldea un día de mercado, cuando las calles estaban llenas de gente comerciando. Preguntó por Luna, y varios le señalaron la cabana de Nayati. Caminó hasta allá con una mezcla de nerviosismo y arrogancia, ensayando en su mente las palabras que usaría. Luna
Estaba sola cuando él llegó. Nayati había salido a cazar con Ailán, y Naalnish dormía en su canasta. Cuando abrió la puerta y vio a Raúl parado ahí, con esa sonrisa falsa que recordaba demasiado bien, sintió que el mundo se detenía. «Hola, Luna», dijo él, como si no hubieran pasado años, como si no la hubiera abandonado embarazada y desesperada. Luna no respondió. Se quedó ahí, con la mano en el marco de la puerta, tratando de procesar lo que estaba viendo. «¿Puedo pasar?», preguntó Raúl todavía sonriendo. «¿No?». La palabra salió firme, sin titubeos. Raúl parpadeó, sorprendido. «Vamos, Luna, solo quiero hablar». «No tenemos nada de qué hablar». «Creo que sí». Se acercó un paso. «Tengo entendido que mi hijo está aquí». Luna sintió una oleada de rabia tan intensa que casi la ahogó. «Tú no tienes ningún hijo. Ailán es mío, lo sabes. Ailán es de Nayati. Él lo crió, él lo alimentó, él es su padre». Raúl soltó una risa seca. «La sangre no miente, Luna, y si tengo que ir a las autoridades para reclamarlo, lo haré». Fue entonces cuando escucharon pasos detrás de Raúl. Nayati había regresado con Ailán en los hombros. El niño reía, ajeno a la tensión en el aire. Pero cuando Nayati vio a ese hombre desconocido hablando con Luna, vio la expresión de angustia en el rostro de su esposa. Supo inmediatamente que algo estaba mal. Bajó a Ailán con cuidado y se acercó con pasos lentos y medidos. Raúl se volvió y al ver al guerrero apache con su rifle colgado al hombro y esa mirada fría que no prometía nada bueno, retrocedió instintivamente. «¿Quién eres?», preguntó Nayati con voz tranquila pero peligrosa. Raúl tragó saliva. Soy el padre de Ailán». «No», corrigió Nayati, «yo soy el padre de Ailán, pero yo lo engendré». Nayati se acercó otro paso. «¿Y dónde estabas cuando él estaba muriendo en el desierto? ¿Dónde estabas cuando tenía fiebre y Luna no sabía si sobreviviría la noche? ¿Dónde estabas cuando dio sus primeros pasos, cuando dijo su primera palabra?» Raúl no respondió. No tenía respuesta. «Ser padre no es engendrar», continuó Nayati. «Es estar presente, es proteger, es amar. Y tú no has hecho nada de eso». «Pero la ley», interrumpió Nayati, «dice que un hombre que abandona a su hijo pierde sus derechos sobre él. Y si intentas reclamarlo, voy a asegurarme de que todos sepan lo que hiciste, que dejaste a Luna embarazada y sola, que huiste como un cobarde». Raúl miró a Luna, buscando apoyo, pero ella solo lo miraba con una mezcla de desprecio y pena. «Vete», dijo ella en voz baja, «y no vuelvas». Raúl abrió la boca para protestar, pero la expresión en el rostro de Nayati lo detuvo. No era una amenaza explícita, pero el mensaje era claro. Si no se iba por las buenas, se iría por las malas. Se dio la vuelta y se alejó con pasos rápidos, sin mirar atrás. Luna soltó el aire que había estado conteniendo y se apoyó contra el marco de la puerta, temblando. Nayati la abrazó, sosteniéndola mientras ella se desmoronaba. «Se fue», murmuró contra su cabello. «Ya se fue». Pero ambos sabían que esa no sería la última vez que escucharían de Raúl. Los hombres como él no se rendían tan fácilmente. La amenaza de Raúl colgaba sobre ellos como una nube oscura. Nayati sabía que no podía confiar en que el hombre simplemente se marchara y olvidara todo el asunto. Raúl había visto una oportunidad de beneficiarse y hombres así no soltaban fácilmente lo que creían que podían ganar. Así que Nayati tomó precauciones, habló con los ancianos de la aldea, les explicó la situación completa, desde el día que encontró a Luna en el desierto hasta la aparición de Raúl. Les mostró que Ailán había sido criado como apache, que hablaba la lengua, que conocía las costumbres. Les pidió que, si Raúl intentaba algo legal, estuvieran dispuestos a testificar en su favor. Los ancianos escucharon en silencio.
Algunos asintieron inmediatamente, recordando cómo habían visto a Nayati criar al niño, cómo Aylan corría por la aldea llamándolo papá. Otros fueron más cautelosos, preocupados por las implicaciones de enfrentarse a las autoridades mexicanas. Pero al final, todos acordaron que si era necesario, hablarían por Nayati. Mientras tanto, Luna vivía con un miedo constante. Cada ruido fuera de la cabana la hacía saltar, cada visitante desconocido le aceleraba el corazón. Tenía pesadillas en las que Raúl regresaba con soldados y se llevaba a Aylan, y se despertaba empapada en sudor, aferrándose a Nayati como si él fuera lo único sólido en un mundo que se desmoronaba. «No va a llevárselo», le decía Nayati cada vez, con voz firme. «No voy a permitirlo. ¿Y si la ley está de su lado? Entonces lucharé contra la ley». Luna sabía que lo decía en serio. Nayati era un hombre de palabra, y si decía que protegería a Aylan, lo haría aunque tuviera que enfrentarse a un ejército. Pero eso no aliviaba su miedo, porque sabía que en esa región la ley rara vez favorecía a los apaches, y que un hombre como Raúl, con dinero y conexiones en el pueblo, podría causar problemas que ni siquiera la valentía de Nayati podría resolver. Raúl regresó 2 semanas después, pero esta vez no estaba solo. Traía consigo a un hombre mayor con traje formal y un maletín de cuero, un abogado del pueblo. Llegaron a la aldea en un carruaje, levantando polvo y atrayendo miradas curiosas. Nayati los vio acercarse desde lejos y salió a recibirlos, con el rifle en las manos, pero sin apuntarlo. «Venimos a hablar», dijo el abogado, descendiendo del carruaje con movimientos cuidadosos. Era un hombre de mediana edad, con bigote gris y lentes redondos. «Soy el licenciado Herrera, y represento al señor Raúl Méndez en este asunto». «No hay ningún asunto», respondió Nayati. «Me temo que sí lo hay». El abogado sacó unos papeles del maletín. «El señor Méndez es el padre biológico del niño conocido como Aylan, y según la ley mexicana tiene derechos sobre su hijo. Ese niño no es su hijo, es el mío. Eso no es lo que dice la ley». Nayati apretó la mandíbula. Sabía que tenía razón, pero también sabía que la ley no siempre era justa. «¿Qué quieren?». Raúl se adelantó con esa sonrisa falsa que Luna tanto odiaba. «No quiero causar problemas, Nayati. Solo quiero lo que es justo. El niño es mi sangre, y merezco tener una relación con él. ¿Dónde estaba esa preocupación hace 4 años? Cometí un error», admitió Raúl, aunque su tono no sonaba arrepentido. «Pero ahora quiero enmendarlo». «Mentira». Luna apareció detrás de Nayati, con Nalnish en brazos. Su voz era fría como el hielo. «No quieres enmendarte, quieres dinero». Raúl tuvo la decencia de parecer incómodo. «Eso no es cierto». «Entonces vete. Si realmente te importara Aylan, habrías venido cuando él te necesitaba, no ahora que estás sano y a salvo». El abogado carraspeó. «Señora, entiendo sus sentimientos, pero la ley es clara. El señor Méndez tiene derecho a solicitar la custodia de su hijo». «¿Custodia?». Luna sintió que el mundo se inclinaba. «¿Quiere llevárselo?». Raúl levantó las manos. «No necesariamente. Solo quiero llegar a un acuerdo». «¿Qué clase de acuerdo?». Hubo un silencio tenso. Finalmente, Raúl habló. «Una compensación económica. Por los años que no pude estar con él, y el reconocimiento de que soy su padre». Ahí estaba, la verdad desnuda. No le importaba a Aylan, solo quería dinero. Nayati dio un paso adelante, y el abogado retrocedió instintivamente. «Escuchen bien los dos. No voy a darles ni un peso, y si intentan quitarme a mi hijo, haré que se arrepientan». «Eso es una amenaza», dijo el abogado con voz temblorosa. «Es una promesa». El licenciado Herrera guardó los papeles con manos nerviosas. «Esto no ha terminado. Volveremos con las autoridades si es necesario. Hagan lo que tengan que hacer».
Raúl y el abogado se marcharon, pero la amenaza quedó flotando en el aire. Esa noche, Nayati reunió a los ancianos nuevamente. Esta vez, también invitó a algunas personas del pueblo cercano que conocía y en quienes confiaba, comerciantes que habían trabajado con él, hombres que habían luchado a su lado, mujeres que habían visto cómo Luna cuidaba a los enfermos sin pedir nada a cambio. Les explicó la situación y les pidió que, si era necesario, testificaran sobre el carácter de Raúl, sobre su abandono de Luna, sobre cómo Nayati había criado a Aylán. La mayoría aceptó sin dudarlo. Algunos incluso ofrecieron algo más. Don Vicente, un comerciante viejo que había conocido a Nayati durante años, se acercó después de la reunión. «Conozco a un escribano en el pueblo», dijo, «un hombre honesto. Si pudiéramos conseguir que Raúl firmara un documento renunciando a sus derechos, sería más fácil defenderte ante las autoridades». «¿Y cómo conseguimos que firme?» Don Vicente sonrió con malicia. «Déjamelo a mí. Raúl tiene deudas en varios lugares. Sé algunas cosas que tal vez no quiera que se hagan públicas». No era la solución ideal, pero era una solución. Nayati asintió, y don Vicente se marchó con una palmada en su hombro. 2 días después, Raúl recibió una visita del escribano y de don Vicente. Hablaron durante 1 hora en la cantina del pueblo, y cuando salieron, Raúl estaba pálido, y el escribano llevaba un documento firmado en su maletín. Don Vicente se lo entregó a Nayati esa misma tarde. «Renunció a todos sus derechos sobre el niño», explicó. «A cambio, no publicaremos ciertas indiscreciones financieras que ha cometido, y le dimos una pequeña suma para que se vaya del pueblo y no vuelva». Nayati leyó el documento con cuidado. Estaba todo ahí, en tinta negra. Raúl Méndez renunciaba a cualquier derecho paternal sobre Aylán, reconocía que había abandonado al niño y a su madre, y aceptaba no intentar contactarlos nuevamente. «Gracias», dijo Nayati, y lo decía de corazón. Don Vicente se encogió de hombros. «Los hombres como Raúl solo entienden 2 cosas, dinero y vergüenza. Le dimos un poco de ambos». Esa noche, Nayati le mostró el documento a Luna. Ella lo leyó con manos temblorosas, y cuando terminó, las lágrimas corrieron por sus mejillas. «Se acabó», susurró. «Realmente se acabó». Nayati la abrazó, y por primera vez en semanas sintió que podía respirar con libertad. Raúl ya no era una amenaza. Aylán estaba a salvo. Eran una familia, legal y verdaderamente. Pero Koa no había olvidado su resentimiento, y la firma de ese documento, lejos de calmarlo, solo alimentó su rabia. Koa esperó. No era un hombre impulsivo. Sabía que atacar directamente a Nayati sería inútil. El guerrero tenía demasiado respeto en la aldea, demasiados aliados, pero también sabía que toda fortaleza tiene grietas y que la paciencia era una virtud cuando se buscaba venganza. La oportunidad llegó durante el Consejo de Primavera, cuando los ancianos se reunían para decidir sobre la distribución de tierras y recursos para la temporada siguiente. Era una tradición antigua, una forma de asegurar que todos en la aldea tuvieran lo necesario para sobrevivir. Normalmente, Nayati no participaba mucho en estas reuniones. Su trabajo lo llevaba lejos con frecuencia y confiaba en que los ancianos tomarían decisiones justas. Pero ese año, Koa se aseguró de que el asunto de las herencias saliera a discusión. «Hay una cuestión que debemos resolver», comenzó Koa, dirigiéndose a los ancianos reunidos en el claro central. «La cuestión de quién tiene derecho a heredar las tierras de nuestras familias». Uno de los ancianos, un hombre llamado Chasque, frunció el ceño. «¿Por qué traes esto ahora? Las reglas de herencia son claras». «¿Lo son?». Koa miró alrededor del círculo. «¿Qué pasa cuando un hombre adopta a un niño que no lleva su sangre? ¿Ese niño tiene los mismos derechos que uno nacido de él
Hubo murmullos incómodos. Todos sabían que estaba hablando de Aylan. Nayati, que estaba sentado al borde del círculo, se puso de pie. «Esto es sobre mi hijo. Es sobre las tradiciones de nuestro pueblo», respondió Koa con una sonrisa falsa. «Siempre hemos valorado la pureza de sangre, el linaje. ¿Qué mensaje enviamos si dejamos que niños mestizos hereden nuestras tierras?» «Aylan no es mestizo», dijo Nayati con voz peligrosamente tranquila. «Es apache. Lo he criado como apache. Habla nuestra lengua, conoce nuestras costumbres. Pero su madre es mexicana y su padre biológico también. Eso lo hace mestizo, sin importar cómo lo críes». Nayati dio un paso adelante, y varios hombres se tensaron, listos para intervenir si era necesario. «Mi hijo tiene tanto derecho a estas tierras como cualquier otro niño de esta aldea». «¿Según quién? ¿Según tú?» Koa se volvió hacia los ancianos. «Ancianos, pido que se establezca una regla clara. Solo los hijos de sangre apache pueden heredar tierras ancestrales». Hubo un silencio denso. Los ancianos se miraron entre sí, incómodos. Sabían que esta no era solo una discusión sobre tradiciones, era un ataque directo a Nayati y su familia. Chask habló primero. «Koa, entiendo tu preocupación por nuestras tradiciones, pero debemos recordar que no todo se define por sangre. En el pasado hemos adoptado a niños de otras tribus y ellos han sido considerados apaches completos. Pero nunca de los mexicanos», contraatacó Koa. «Ellos son nuestros enemigos, han matado a nuestra gente, han tomado nuestras tierras. ¿Y ahora vamos a dejar que sus hijos hereden lo poco que nos queda?» Nayati sintió que la rabia crecía dentro de él, pero se obligó a mantener la calma. Sabía que perder los estribos solo le daría a Koa más munición. «Aylan no es responsable de lo que han hecho otros mexicanos», dijo con voz controlada. «Es un niño, mi niño, y si alguien intenta quitarle lo que le corresponde por derecho, tendrá que pasar sobre mí». «Ese es precisamente el problema», dijo Koa. «Te has vuelto tan ciego por tu lealtad a esa mujer que has olvidado tu lealtad a tu pueblo». Fue Luna quien respondió. Había estado escuchando desde el borde del claro, con Naal Nish en brazos y Aylan junto a ella. Ahora se adelantó con la cabeza alta y la voz firme. «Mi hijo no está quitándole nada a nadie. Nayati construyó su casa con sus propias manos. Trabaja para ganar lo que tiene, y cuando llegue el momento, Aylan heredará lo que su padre construyó, no lo que otros tienen». Koa la miró con desprecio. «Esto no es asunto tuyo, mujer. Es mi asunto cuando hablas de mi hijo. Tu hijo es un bastardo mexicano que...» No terminó la frase. Nayati lo golpeó con tanta fuerza que Koa cayó al suelo, escupiendo sangre. Hubo gritos, hombres corriendo para separarlos, pero Nayati no intentó seguir golpeando. Un golpe había sido suficiente para transmitir el mensaje. «Vuelve a hablar así de mi familia», dijo Nayati con voz baja y mortal, «y será lo último que digas». Chasque y otros ancianos intervinieron, colocándose entre los dos hombres. Koa se levantó con dificultad, tocándose la mandíbula con incredulidad. «¿Lo vieron?», dijo, señalando a Nayati. «Atacó a uno de los suyos, por una extraña». «Te atacó porque insultaste a su esposa», corrigió Chasque, «y francamente, tenías suerte de que solo fuera un golpe». Se volvió hacia Nayati. «Pero no podemos tolerar la violencia en el consejo. Tendrás que pagar una compensación». Nayati asintió. Lo había esperado. «¿Cuánto?» 3 pieles de venado y una disculpa formal. Las pieles las entregaré mañana, pero no me disculparé por defender a mi familia». Chasque suspiró. «Entonces, 2 pieles más». Era un precio justo, y Nayati lo aceptó. Koa, con la mandíbula hinchada, se retiró del consejo, lanzando miradas de odio puro. Sabía que había perdido esta batalla,
Pero la guerra estaba lejos de terminar. Los ancianos debatieron durante horas sobre la cuestión de las herencias. Al final, llegaron a un compromiso. Los hijos adoptados tendrían derecho a heredar las propiedades de sus padres, pero no las tierras comunitarias ancestrales, a menos que el Consejo aprobara una excepción especial. No era lo ideal, pero era suficiente para proteger a Aylan. Cuando Nayati regresó a la cabana esa noche, Luna lo esperaba con una mezcla de orgullo y preocupación. «Te hiciste un enemigo», dijo. «Ya lo era antes, ahora solo lo sabe toda la aldea. ¿Y si intenta algo más?» Nayati la miró. «Entonces lo enfrentaré, una y otra vez, las veces que sea necesario». Luna lo abrazó, y él sintió el peso de su responsabilidad como nunca antes. No era solo un guerrero luchando batallas lejanas, era un esposo, un padre, un protector de algo más valioso que cualquier tierra o tesoro, y haría lo que fuera necesario para mantener a salvo a su familia. Los años pasaron. Aylan creció y se convirtió en un niño fuerte y curioso, siempre haciendo preguntas, siempre explorando. Hablaba apache con fluidez, pero también español, y esa habilidad lo hacía valioso como traductor cuando comerciantes mexicanos llegaban a la aldea. Aprendió a rastrear con Nayati, a usar el arco, a leer las señales del desierto. Pero también tenía el corazón bondadoso de Luna, su paciencia para curar heridas y su habilidad para calmar conflictos con palabras en lugar de violencia. Nalnish, su hermano menor, era diferente. Tenía el temperamento de su padre, la fiereza y la determinación que hacía a los grandes guerreros. Los dos niños eran como el día y la noche, pero se querían profundamente. Cuando Aylan cumplió 12 años, Luna dio a luz a una niña, a la que llamaron Kimi. Era pequeña y delicada, con los ojos oscuros de su madre y la sonrisa de su padre. La cabana se había expandido con los años. Nayati había construido 2 habitaciones más, un cobertizo para almacenar provisiones y un pequeño huerto donde Luna cultivaba hierbas medicinales y algunas verduras. Ya no era solo una cabana, era un hogar. La relación entre Nayati y Luna también había evolucionado. Ya no eran 2 extraños unidos por necesidad. Eran socios, compañeros, amantes. Habían construido algo sólido juntos, algo que ni las amenazas de Raúl ni los ataques de Koa habían podido destruir. Una tarde, mientras descansaban después de un día de trabajo, Luna le preguntó algo que había estado en su mente durante mucho tiempo. ¿Alguna vez te arrepientes? Nayati la miró. ¿De qué? De haberme encontrado ese día, de habernos traído aquí. Él se tomó su tiempo para responder, pensando en todo lo que había cambiado desde ese día en el desierto. A veces, admitió, pienso en cómo sería mi vida si hubiera seguido de largo, más simple tal vez, más tranquila. Luna sintió una punzada en el pecho. Entiendo, pero entonces, continuó Nayati, tomándola de la mano, veo a Aylan enseñándole a Naalnish a rastrear. Veo a Kimi riendo cuando le hago cosquillas. Te veo a ti preparando medicina para alguien de la aldea. Y me doy cuenta de que esa vida simple y tranquila habría sido vacía. Esto es mejor, mucho mejor. Luna sintió lágrimas en los ojos. Yo también pensé en eso, en cómo habría sido si no me hubieras encontrado. No pienses en eso. Pero lo hago. Aylan y yo habríamos muerto en ese camino, y todo esto nuestra familia nunca habría existido. Nayati la atrajo hacia él, besándola con una ternura que había aprendido con los años. Pero existimos, y eso es lo que importa. Fue durante esta época de relativa paz cuando don Silvio, el padre de Luna, reapareció en sus vidas. Había envejecido mal. La culpa y la soledad lo habían consumido desde que echó a su hija. Su esposa había muerto años atrás, y sus otros hijos, 2 varones, se habían mudado a ciudades lejanas,
en busca de mejores oportunidades. Estaba solo en su casa grande y vacía, rodeado de riquezas que ya no significaban nada para él. Un día, reunió el coraje y viajó hasta la aldea apache. Preguntó por Luna, y cuando le señalaron la cabana de Nayati, sintió una mezcla de esperanza y terror. No sabía si ella lo recibiría, si podría perdonarlo por lo que le había hecho. Luna estaba en el huerto cuando lo vio acercarse. Al principio no lo reconoció. Estaba mucho más delgado, con el cabello completamente gris y la espalda encorvada. Pero cuando estuvo más cerca y sus ojos se encontraron, el reconocimiento fue instantáneo. «Papá», susurró. Don Silvio se detuvo a unos metros de distancia, como si temiera acercarse más. «Hija», dijo con voz quebrada. Hubo un largo silencio. Luna no sabía qué sentir. Había pasado años odiándolo, años deseando que viniera a buscarla y le pidiera perdón, y también años tratando de olvidarlo. Y ahora estaba ahí, frente a ella, viejo y frágil. «¿Qué quieres?», preguntó finalmente. «Venir a verte, a conocer a mi nieto». «¿Cuál de ellos?». Don Silvio parpadeó, confundido. «¿Tienes más de uno?». «Tengo 3 hijos, Aylan, Nalnish y Kimi». El viejo asintió lentamente, absorbiendo la información. «Quiero conocerlos a todos, si me lo permites». Luna lo miró durante un largo momento. Parte de ella quería mandarlo de regreso, decirle que ya no era parte de su vida. Pero otra parte, la parte que recordaba al hombre que había sido antes de que la vergüenza y el orgullo lo corrompieran, quería darle una oportunidad. «Espera aquí», dijo. Entró a la cabana y le contó a Nayati. Él escuchó en silencio, y después salió a conocer al hombre que había abandonado a su esposa. Don Silvio lo miró con una mezcla de miedo y respeto. Nayati era imponente, incluso en reposo, y su reputación como guerrero lo precedía. «Tú debes ser Nayati», dijo don Silvio. «Sí. Gracias por cuidar de mi hija. No lo hice por ti». Don Silvio asintió. «Lo sé, pero aún así te lo agradezco». Nayati lo observó durante un momento, evaluándolo. Vio a un hombre roto por el arrepentimiento, y aunque parte de él quería rechazarlo, sabía que esa decisión no era suya. «Si Luna te acepta aquí, yo también lo haré. Pero si le haces daño nuevamente, no habrá donde puedas esconderte». «Entiendo». Luna salió con los niños. Aylan, ahora un joven de 12 años, observó al anciano con curiosidad. Naalnish, de 8, se escondió detrás de su madre, y Kimi, de apenas 2 años, se aferró a la pierna de Nayati. «Niños», dijo Luna con voz temblorosa, «este es su abuelo». Aylan se adelantó primero, con la mano extendida. Don Silvio la tomó con una sonrisa temblorosa, y después lo abrazó, llorando abiertamente. Era el niño que había rechazado años atrás, el bastardo que había sido la causa de su vergüenza. Pero ahora, viéndolo fuerte y sano, educado y respetuoso, se dio cuenta de lo que había perdido. «Lo siento», susurró contra el cabello del niño. «Lo siento tanto». Aylan, que no entendía del todo pero sentía el peso de esas palabras, le devolvió el abrazo. Don Silvio pasó esa tarde con ellos. Conoció a todos sus nietos, escuchó historias sobre la vida en la aldea, vio cómo Luna había construido algo hermoso a pesar de todo lo que él le había hecho, y cuando se fue, prometió volver. Esa noche, Luna lloró en los brazos de Nayati. Eran lágrimas de alivio, de perdón, de cierre. Había pasado tanto tiempo cargando con el dolor del rechazo de su padre que ahora, al soltarlo, se sentía más ligera. «¿Hice bien en dejarlo volver?», preguntó. «Sí», respondió Nayati. «Todo el mundo merece una segunda oportunidad, incluso él». Luna asintió y se durmió sabiendo que había hecho lo correcto. Pero Koa no había olvidado su odio. Durante años había estado esperando, planeando, reuniendo aliados entre los descontentos de la aldea.
Y cuando don Silvio empezó a visitar regularmente, trayendo regalos y ofreciendo ayuda económica, Koa vio otra oportunidad. Comenzó a difundir rumores de que Nayati estaba vendiéndose a los mexicanos, que su familia mestiza era un caballo de Troya que traería la ruina a la aldea. Decía que pronto los mexicanos reclamarían las tierras apaches, usando la conexión de Nayati como excusa legal. Los rumores crecieron. Algunos los creyeron, otros no, pero todos crearon división. La aldea, que había estado unida durante años, empezó a fracturarse. Hubo peleas, discusiones, familias que dejaron de hablarse. Finalmente, Koa llevó el asunto al Consejo Tribal con una demanda formal. Quería que se revocara el derecho de Nayati a las tierras que había cultivado cerca de la aldea, argumentando que un hombre con tantas conexiones mexicanas era un riesgo para la seguridad de todos. La reunión fue tensa desde el principio. El claro estaba lleno de gente, más de la que normalmente asistía a estos eventos. Todos querían ver cómo terminaría esto. Koa presentó su caso con elocuencia. Habló de tradición, de seguridad, de la necesidad de proteger lo poco que les quedaba. Algunos de sus argumentos tenían lógica, y Nayati vio a varios ancianos asentir pensativos. Cuando llegó su turno, Nayati se puso de pie. No era un gran orador, no tenía la facilidad de palabra de Koa, pero tenía algo más valioso: la verdad. Koa dice que soy una amenaza para esta aldea, comenzó, que mi familia mestiza traerá la ruina. Déjenme recordarles algunos hechos. Miró alrededor del círculo, haciendo contacto visual con cada uno de los ancianos. Hace 15 años encontré a una mujer y un niño muriendo en el desierto. Los traje aquí, no porque tuviera que hacerlo, sino porque era lo correcto. Esa mujer, Luna, ha curado a docenas de personas en esta aldea. Ha enseñado a otras mujeres sus conocimientos de hierbas. Ha trabajado sin descanso, sin pedir nada a cambio. Hizo una pausa. Ailán, el niño que encontré, ha crecido aquí. Habla nuestra lengua mejor que muchos de ustedes. Conoce nuestras costumbres, respeta nuestras tradiciones y ha servido como puente entre nuestra aldea y los pueblos mexicanos, evitando conflictos, facilitando el comercio. ¿Es eso una amenaza? Varios hombres negaron con la cabeza. Don Silvio viene a visitarnos porque quiere conocer a sus nietos. Trae regalos porque siente culpa por lo que le hizo a Luna. Pero nunca ha pedido nada a cambio. Nunca ha intentado interferir en nuestros asuntos. ¿Es eso una amenaza? Más negaciones. Koa dice que defiendo a mi familia porque me he vuelto débil. Yo digo que defiendo a mi familia porque eso es lo que hace un hombre verdadero. No huir cuando las cosas se ponen difíciles, no abandonar a quien nos necesita, no sacrificar a los inocentes por miedo. Se volvió hacia Koa. Tú hablas de tradición, Koa, pero nuestra tradición es la supervivencia, adaptarnos o morir. Y mi familia ha demostrado que puede adaptarse, que puede contribuir, que puede hacer de este lugar algo mejor. ¿Qué has contribuido tú aparte de división y odio? Koa apretó los puños, pero no respondió. Fue entonces cuando Ailán se puso de pie. Tenía 12 años, pero hablaba con la claridad de alguien mucho mayor. Ancianos, dijo en apache perfecto, soy Ailán, el hijo de Nayati y Luna. Sé que algunos de ustedes dudan de mí, porque mi madre es mexicana, porque mi padre biológico era mexicano. Pero les pregunto, ¿qué define a un apache? Hubo silencio. ¿Es la sangre o es el corazón? Yo elegí este pueblo, elegí esta vida. He aprendido sus enseñanzas, he respetado a sus ancianos, he trabajado por el bien de la comunidad. Si eso no me hace apache, entonces no sé qué lo haría. Chasque, el anciano principal, se puso de pie. Has hablado bien, joven Ailán. Y tú también, Nayati.
Koa, has planteado preocupaciones legítimas sobre seguridad, pero no has presentado ninguna evidencia de que esta familia sea una amenaza real. De hecho, han demostrado lo contrario. Se volvió hacia el resto del consejo. Propongo que se rechace la demanda de Koa. Las tierras de Nayati son suyas por derecho, ganadas con su trabajo. Y su familia es bienvenida aquí, tal como lo ha sido durante todos estos años. Hubo una votación. La mayoría estuvo de acuerdo con Chaske. Koa había perdido nuevamente, pero esta vez, en lugar de retirarse con resentimiento, algo cambió en él. Vio la solidaridad que rodeaba a Nayati. Vio cómo incluso aquellos que habían tenido dudas ahora lo apoyaban. Y se dio cuenta de que había estado luchando una batalla perdida desde el principio. Después de la reunión, se acercó a Nayati. Los dos hombres se miraron durante un largo momento. «Gané», dijo Nayati simplemente. «Sí», admitió Koa. «Ganaste». Hubo otro silencio, y después Koa extendió la mano. «No te pido amistad, pero tal vez podemos tener paz». Nayati observó la mano extendida durante un momento y después la estrechó. «Paz», acordó. No era perdón, no era olvido, pero era suficiente. Los años que siguieron fueron los más tranquilos que Nayati había conocido. Con la amenaza de Koa neutralizada y la familia de Luna aceptada, finalmente pudo relajarse. Ya no tenía que estar constantemente en guardia, siempre listo para la siguiente batalla. Aylan creció y se convirtió en un joven respetado tanto en la aldea como en los pueblos cercanos. Su habilidad para navegar entre dos mundos lo hacía invaluable como mediador, y evitó más de un conflicto con su paciencia y su sabiduría. Nunca olvidó quién lo había criado, y siempre se refería a Nayati como su padre, sin calificativos, sin explicaciones. Nalnish siguió los pasos de su padre como guerrero, aunque en tiempos más pacíficos. Se convirtió en cazador y rastreador, proveyendo para la aldea y enseñando a los niños más jóvenes las habilidades que necesitarían para sobrevivir. Kimi creció hermosa y fuerte, con el espíritu independiente de su madre y la determinación de su padre. Aprendió las artes curativas de Luna y las habilidades de rastreo de Nayati, convirtiéndose en algo raro y valioso, una mujer que podía cazar y curar con igual destreza. Don Silvio se convirtió en una presencia constante en sus vidas. Trajo regalos, sí, pero más importante, trajo su tiempo y su amor. Enseñó a los niños a leer y escribir en español. Les contó historias de la familia que Luna apenas recordaba. Les dio una conexión con ese otro mundo del que venía su madre. Y cuando murió, años después, lo hizo rodeado de su hija y sus nietos, en paz con lo que había hecho y agradecido por la segunda oportunidad que le habían dado. Luna y Nayati envejecieron juntos. Sus cuerpos se llenaron de arrugas y dolores, sus cabellos se volvieron grises, pero el vínculo entre ellos solo se fortaleció. Habían construido algo hermoso juntos, algo que había sobrevivido a cada tormenta. Una tarde, ya ancianos, estaban sentados frente a su cabana viendo a sus nietos jugar en el polvo. Aylan había tenido 3 hijos, Nalnish 2, y Kimi acababa de dar a luz a su primero. «Mira lo que hicimos», dijo Luna con asombro. Nayati asintió. «Sí, mira lo que hicimos. ¿Recuerdas el día que nos conocimos?» Cada detalle. Estaba tan asustada. Pensé que era el fin, y era el principio. Luna tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de él. Estaban callosos y ásperos, pero también cálidos y familiares. «Gracias», dijo ella. «¿Por qué?» «Por detenerte ese día, por no seguir de largo, por elegirme». Nayati la miró, y en sus ojos había todo el amor que había acumulado durante décadas.
Tú me elegiste a mí, dijo, cuando aceptaste mi propuesta, cuando decidiste quedarte, cuando me enseñaste que la familia no es solo sangre, sino elección. Se inclinó y la besó, un beso suave y tierno que sabía a una vida vivida juntos. Esa noche, rodeados de sus hijos y nietos, contaron la historia una vez más. La historia de un guerrero solitario y una madre desesperada que se encontraron en el camino y en lugar de seguir adelante, decidieron construir algo juntos. La contaron sin adornos, sin hacer que sonara más heroica o romántica de lo que fue. Fue una historia de supervivencia, de necesidad, de decisiones prácticas tomadas en momentos de crisis. Pero también fue una historia de amor, del tipo que crece lentamente, que se construye con gestos pequeños y sacrificios diarios. ¿Y la moraleja?, preguntó uno de los nietos, un niño de 6 años con ojos brillantes. Nayati y Luna se miraron pensando en la pregunta. No hay moraleja, dijo finalmente Nayati. Solo una verdad. La familia que eliges puede ser tan fuerte como la que te dan. A veces más. Luna asintió. Y que el amor verdadero no siempre llega de la manera que esperas. A veces llega sucio, hambriento y desesperado en medio del desierto. Pero si lo aceptas, si lo cuidas, si le das tiempo para crecer, se convierte en algo hermoso. Los niños escucharon, guardando esas palabras en sus corazones para el día en que las necesitaran. Esa noche, cuando todos se habían ido a dormir, Nayati y Luna se quedaron despiertos un poco más, mirando las estrellas. ¿Alguna vez te arrepentiste?, preguntó Nayati, repitiendo la pregunta que ella le había hecho años atrás. Luna sonrió. Nunca, ni un solo día. Yo tampoco. Se quedaron ahí, en silencio, escuchando los sonidos de la noche. El viento susurrando entre los mezquites, el crepitar distante de algún fuego, la respiración profunda de sus hijos y nietos durmiendo cerca. Y en ese silencio, en esa paz, encontraron todo lo que habían estado buscando sin saberlo. Un hogar, no construido de piedra y madera, sino de amor y elección. Nayati había pasado la vida cruzando desiertos como guerrero, protegiendo a otros, buscando un propósito en la batalla. Pero su verdadero destino había estado esperándolo en un camino polvoriento, en la forma de una mujer desesperada sosteniendo a un bebé que no era suyo por sangre, pero que se convertiría en su hijo de corazón. Y Luna, que había pensado que su vida había terminado el día que su padre la echó, descubrió que solo había sido el final de un capítulo. El siguiente había sido mejor de lo que nunca podría haber imaginado. Cuando finalmente se quedaron dormidos esa noche, lo hicieron sabiendo que habían vivido bien, que habían amado bien, y que habían dejado un legado que continuaría mucho después de que ellos se hubieran ido. La historia del guerrero y la deshonrada se contaría durante generaciones, no como una leyenda romántica, sino como un recordatorio de que la verdadera fuerza no está en las armas que portas, sino en la familia que proteges. Y que a veces las mejores familias son las que eliges construir, piedra por piedra, decisión por decisión, día tras día.